¿Alguna vez has sentido que por más que lo intentes, la felicidad siempre parece un poco más lejos? Logras cosas, conoces personas, cumples metas, pero al final del día, algo dentro de ti sigue vacío. No es casualidad que estés viendo este video hoy. Tal vez ya estás cansado de buscar afuera lo que siempre ha estado dentro. Y eso es exactamente lo que vas a descubrir aquí. Toda la vida nos hicieron creer que la felicidad llega cuando encontramos a alguien, cuando alcanzamos el éxito o cuando todo encaja. Pero lo que nadie nos dijo es que la verdadera paz no depende de lo que tienes, sino de lo que eres. Cuando descubres eso, dejas de perseguir y empiezas a disfrutar. Dejas de necesitar a otros para sentirte completo. Y ese es el secreto que los estoicos conocían hace siglos: la felicidad interior. Antes de continuar, quiero pedirte algo muy simple. Si sientes que este mensaje conecta contigo, suscríbete al canal y activa la campanita. Aquí compartimos ideas para fortalecer tu mente y tu calma cada semana. Y escríbeme en los comentarios: la felicidad está en mí. Escríbelo no solo para mí, sino para ti, como un recordatorio de lo que estás a punto de despertar. Si mientras escuchas esto piensas en alguien que también necesita escuchar estas palabras, comparte este video con esa persona. Nunca sabes cuándo algo tan pequeño puede cambiarle el día o incluso la vida. Gracias por estar aquí. Tu apoyo hace posible que sigamos creando contenido para ayudarte a vivir con más claridad, fuerza y paz interior. La primera lección: crecimos con una idea equivocada de la felicidad. Desde pequeños nos enseñaron que la felicidad está afuera, en el amor de alguien, en el trabajo soñado, en tener dinero o reconocimiento. Nos hicieron creer que cuando todo eso llegue, entonces por fin estaremos en paz. Pero nadie nos explicó que esa forma de pensar nos condena a una búsqueda infinita, porque cada vez que alcanzamos algo, aparece otra meta, otro deseo, otra carencia. Lo que nunca nos dijeron es que la felicidad no se persigue, se cultiva. No llega cuando las cosas cambian allá afuera, sino cuando aprendemos a cambiar la forma en que las miramos. Los estoicos lo entendieron hace más de 2000 años. Marco Aurelio, un emperador con poder y riquezas, escribió: la felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos, no de tus logros ni de tus relaciones, sino de cómo interpretas lo que te sucede. Epicteto, que fue esclavo, decía: no son las cosas las que nos perturban, sino la opinión que tenemos de ellas. Y ahí está la clave. No es la vida la que nos hace sufrir, sino la manera en que decidimos verla. Si tu felicidad depende de algo externo, será frágil. Si nace de dentro, nada podrá derrumbarla. Y aunque el mundo moderno nos empuje a compararnos y a medirnos por lo que tenemos, el estoicismo nos recuerda algo esencial: no necesitas más para ser feliz, solo necesitas menos dependencia, menos necesidad de aprobación, menos miedo a estar solo, menos ruido externo. Cuando aprendes a encontrar satisfacción en tu propio pensamiento, en tu propio silencio, descubres que no te falta nada. Y quiero dejarte con una pregunta: ¿cuánto de lo que persigues realmente necesitas para sentirte bien? ¿Y cuánto buscas solo para llenar el vacío de no haberte encontrado todavía contigo mismo? La segunda lección: nadie te va a dar lo que tú no te das. Gran parte de nuestra infelicidad nace de una expectativa silenciosa. Esperar que alguien nos complete, que nos entienda, que nos haga sentir valiosos. Sin darnos cuenta, entregamos a los demás el poder de hacernos sentir bien. Esperamos que la pareja nos dé seguridad, que los amigos nos validen, que el mundo nos reconozca. Pero eso tiene un precio muy alto. Cuando los demás fallan, y tarde o temprano lo harán, sentimos que nos quedamos vacíos. Los estoicos sabían que esa dependencia es una trampa emocional. Epicteto decía:
Quien busca fuera lo que debería encontrar dentro, será esclavo toda su vida. Y es verdad, porque nadie puede darte lo que tú mismo te niegas. El problema no es amar, ni querer, ni disfrutar de las personas. El problema es esperar que ellas llenen los espacios que tú no has querido mirar. Si no te sientes suficiente, cualquier crítica te destruirá. Si no te amas, cualquier ausencia te dolerá. Si no te valoras, cualquier rechazo te parecerá un abismo. Los estoicos enseñaban a invertir ese proceso, en lugar de esperar, cultivarse. Aprender a darse lo que se busca. No se trata de volverse frío o distante, sino de construir un amor propio tan sólido que lo que venga de fuera sume, no sustituya. Cuando aprendes a darte respeto, afecto y calma, todo lo que venga después deja de ser una necesidad y se convierte en un regalo. Piénsalo así. Si tú no te tratas con cariño, ¿cómo esperas que los demás lo hagan? Si tú no te das tiempo, atención, cuidado, ¿por qué otro debería hacerlo por ti? La felicidad interior empieza cuando dejas de rogar por migajas emocionales y decides convertirte en tu propio refugio. Desde ahí puedes amar de verdad sin miedo a perder, porque ya no buscas en otros lo que ya encontraste en ti. Y quiero dejarte pensando con esta pregunta. ¿Qué es eso que siempre has esperado recibir de los demás? ¿Y qué pasaría si empiezas hoy a dártelo tú mismo? La tercera lección. El secreto está en aprender a estar contigo. Vivimos en una época donde el silencio incomoda. Apenas estamos solos, buscamos el teléfono, encendemos la televisión o llenamos el espacio con ruido. Le tenemos miedo a estar con nosotros mismos porque, en el fondo, no sabemos qué hacer con lo que aparece cuando no hay distracciones. Pero los estoicos entendían algo que muchos hemos olvidado. Estar solo no es un castigo, es una oportunidad. Marco Aurelio, en sus meditaciones, escribía cada noche para observar su mente, para conocerse. No buscaba entretenimiento, buscaba entendimiento. Y eso es algo que cualquiera puede practicar. Cuando aprendes a disfrutar de tu propia compañía, dejas de sentir que necesitas a alguien para no sentirte vacío. Descubres que la soledad puede ser una maestra, no un enemigo. Estar contigo no significa aislarte del mundo, sino aprender a habitar tu propio espacio interior. Es sentarte en silencio y observar tus pensamientos sin miedo. Es entender que no necesitas huir de ti. La mente se fortalece cuando la escuchas, no cuando la llenas de distracciones. Y lo curioso es que cuanto más te conoces, más paz sientes. La ciencia moderna lo confirma. Pasar tiempo a solas mejora la claridad mental, la autocompasión y la regulación emocional. Lo que los estoicos hacían por sabiduría, hoy lo respalda la psicología. Y es simple. Cuando aprendes a estar bien contigo, los demás dejan de ser una necesidad y se convierten en una elección. Aprender a estar contigo es el paso más poderoso hacia la libertad emocional. Porque cuando te sientes cómodo en tu propio silencio, nadie puede usar la soledad para herirte. Ya no dependes de la atención de otros para sentirte vivo. Solo estás. Y eso basta. Tal vez la próxima vez que te sientas solo, puedas preguntarte algo distinto. ¿Qué parte de mí estoy evitando conocer cada vez que busco distraerme en lugar de escucharme? La cuarta lección. Domina lo que depende de ti y suelta lo demás. Una de las causas más grandes de sufrimiento es creer que podemos controlar todo. Nos frustramos cuando las personas no actúan como esperamos, cuando los planes no salen, cuando la vida no responde como queríamos. Pero la verdad, aunque duela al principio, es que hay muy pocas cosas que realmente dependen de nosotros. Los estoicos lo entendían con una claridad impresionante. Hay cosas que están bajo tu control, tus pensamientos, tus acciones, tus decisiones, y todo lo demás está fuera de él. Cuando intentas controlar lo incontrolable, solo consigues agotarte. Epicteto lo explicaba con una sencillez brutal. Haz lo mejor con lo que depende de ti y acepta el resto con serenidad.
Esa frase resume toda una filosofía de vida. Piensa en esto. No puedes controlar lo que alguien siente por ti, pero sí cómo respondes. No puedes controlar el clima, pero sí tu actitud ante él. No puedes controlar el pasado, pero sí lo que aprendes de él. La diferencia entre quien sufre y quien encuentra paz está en dónde pone su energía. Si la inviertes en lo que no puedes cambiar, vivirás en ansiedad. Si la enfocas en lo que sí puedes mejorar, vivirás con poder. Los estoicos no buscaban eliminar las emociones, sino dirigirlas hacia donde realmente sirven. Cuando aprendes a reconocer la frontera entre lo que depende de ti y lo que no, la vida se vuelve mucho más ligera. Es como soltar una mochila llena de piedras que llevabas por costumbre. La próxima vez que algo te moleste, pregúntate, ¿esto depende de mí o no? Si la respuesta es no, déjalo ir. Y si depende de ti, actúa con calma y determinación. El dominio interior no se trata de indiferencia, sino de sabiduría. Es entender que la serenidad no viene de que todo salga bien, sino de saber qué vale la pena controlar y qué no. Así que te invito a reflexionar y comentar. ¿Cuánto de lo que te preocupa en este momento está realmente bajo tu control? ¿Y qué pasaría si empezaras hoy a soltar lo que no lo está? La quinta lección cambia la pregunta de por qué a para qué. Cuando algo nos sale mal, nuestra mente suele reaccionar con la misma pregunta: ¿por qué a mí? ¿Por qué me fallaron? ¿Por qué perdí esto? ¿Por qué tenía que pasarme justo ahora? Pero esa pregunta solo alimenta el sufrimiento, porque nos deja atrapados en la queja. Los estoicos, en cambio, aprendieron a mirar los problemas desde otra perspectiva, no como castigos, sino como oportunidades de crecimiento. Ellos cambiaron el por qué por el para qué. Marco Aurelio lo practicaba cada día. En sus meditaciones escribió que los obstáculos no detienen el camino, sino que se convierten en el camino mismo. En otras palabras, cada dificultad tiene un propósito escondido y descubrirlo depende de ti. Cuando te preguntas ¿para qué?, algo cambia dentro de ti. Dejas de sentirte víctima y te conviertes en aprendiz. Empiezas a buscar el sentido detrás de lo que duele, y esa búsqueda transforma el dolor en poder. Tal vez una ruptura no vino para destruirte, sino para enseñarte a amarte mejor. Tal vez la pérdida de un trabajo te empuja a reinventarte. Tal vez ese silencio que tanto te molesta es la oportunidad que necesitas para escuchar tu voz interior. En psicología moderna se llama reencuadre cognitivo y tiene exactamente la misma base que el estoicismo. No puedes cambiar lo que pasa, pero sí puedes decidir cómo interpretarlo. Esa decisión puede cambiar por completo tu estado emocional. Así que la próxima vez que la vida te golpee, no preguntes ¿por qué? Y pregunta ¿para qué? Busca la enseñanza escondida, incluso si al principio duele verla, porque cada vez que logras transformar una herida en sabiduría, tu mente se vuelve más fuerte y tu corazón más sereno. Esa es la verdadera resiliencia, la que nace de aceptar y crecer. Quiero dejarte con esta reflexión. ¿Qué situación reciente podrías mirar desde otro ángulo si, en lugar de preguntarte por qué ocurrió, empezaras a preguntarte para qué vino a tu vida? La sexta lección: haz de tu mente un lugar donde quieras vivir. Tu mente es el lugar donde pasas toda tu vida, pero rara vez la tratamos como un hogar. Dejamos que se llene de pensamientos negativos, preocupaciones innecesarias y comparaciones que desgastan el alma. Vivimos rodeados de ruido, de distracciones, de mensajes que nos hacen sentir que nunca somos suficientes. Pero si tu felicidad depende de lo que sucede afuera, serás un esclavo de las circunstancias. En cambio, si aprendes a cuidar lo que ocurre dentro de ti, tendrás paz sin importar lo que pase. Los estoicos lo sabían bien. El hombre feliz es aquel que depende de sí mismo, escribió Séneca.
Y cuidar tu mente no es un acto de egoísmo, sino de responsabilidad. Porque todo lo que piensas se convierte en lo que sientes, y todo lo que sientes termina dirigiendo tu vida. Cuidar tu mente significa seleccionar lo que dejas entrar. Igual que cuidas lo que comes para no enfermarte, deberías cuidar lo que consumes con tus sentidos. ¿Qué tipo de contenido ves cada día? ¿Qué conversaciones alimentas? ¿Qué pensamientos repites? Si todo eso está lleno de quejas, dramas o comparaciones, tu mente se convertirá en un lugar oscuro. Pero si cultivas pensamientos más claros, gratitud, calma y enfoque, notarás cómo cambia tu estado interior. Los estoicos practicaban la reflexión diaria como una especie de limpieza mental. Y hoy la psicología respalda esa práctica. Escribir lo que piensas, agradecer lo que tienes y observar tus emociones sin juicio reduce el estrés y mejora la claridad mental. Tu paz no se construye en los grandes momentos, sino en los pequeños hábitos mentales que repites a diario. Imagina por un momento que tu mente es una habitación. Está ordenada o llena de cosas que ya no necesitas. Tal vez sea hora de abrir las ventanas, dejar entrar aire nuevo y sacar las historias que ya no te sirven. Cada pensamiento que eliges sostener es una semilla. Asegúrate de que las que plantes te den serenidad, no tormenta. Porque cuando tu mente se convierte en un espacio limpio, todo lo demás se alinea. Y quiero dejarte pensando con esta pregunta. Si tu mente fuera tu casa, ¿te gustaría vivir ahí o es momento de empezar a redecorarla desde dentro? La séptima lección: no necesitarás a nadie, pero querrás compartirlo con todos. Cuando finalmente aprendes a estar en paz contigo mismo, sucede algo hermoso. Ya no necesitas que nadie te complete, pero disfrutas más la compañía de todos. Dejas de amar desde la carencia y empiezas a amar desde la abundancia. Ya no buscas afecto para llenar un vacío, sino para compartir lo que ya tienes dentro. Esa es la libertad más grande que existe. Los estoicos no hablaban de aislarse del mundo, sino de encontrar un equilibrio. Amar sin depender, ayudar sin perderte, dar sin esperar nada a cambio. Porque cuando ya no necesitas a nadie para sentirte feliz, las personas dejan de ser tu refugio y se convierten en tu elección. Y en ese momento, las relaciones se vuelven más sinceras, más livianas, más reales. Séneca lo explicaba con una claridad conmovedora. El sabio es autosuficiente, pero busca amigos para practicar su sabiduría. No se trata de encerrarte en ti mismo, sino de relacionarte desde la libertad, no desde la necesidad. Cuando estás bien contigo, no pides amor, lo ofreces. No exiges comprensión, la das. No buscas validación, la compartes. Descubres que lo que antes necesitabas desesperadamente, ahora fluye sin esfuerzo. Esa independencia emocional no te aísla, te conecta mejor, porque ya no esperas que los demás te salven. Simplemente disfrutas del viaje junto a ellos. La verdadera felicidad interior no te aleja de la gente, te acerca de una forma distinta, con más gratitud, más calma y más autenticidad. Porque entiendes que cada persona que llega es un espejo que te enseña algo sobre ti. Y cuando logras eso, no solo te liberas tú, también liberas a los demás de la carga de hacerte feliz. Esa es la cima del estoicismo, vivir desde la plenitud, no desde la necesidad. Así que quiero dejarte con una última reflexión. ¿Cómo serían tus relaciones si en lugar de buscar que alguien te hiciera feliz, decidieras compartir la felicidad que ya existe dentro de ti? La octava lección. La felicidad interior es una decisión, no una recompensa. Durante mucho tiempo creemos que la felicidad es algo que llega cuando todo encaja, cuando el destino por fin se alinea o cuando la vida nos premia por haber aguantado tanto. Pero la verdad, y los estoicos lo entendieron antes que nadie,
es que la felicidad no aparece al final del camino, sino en la forma en que decides caminarlo. No depende del resultado, sino de tu actitud ante lo que sucede. Séneca decía que la felicidad no se obtiene deseando menos dolor, sino deseando más fortaleza. Y eso cambia todo, porque cuando asumes que ser feliz no es una consecuencia de la suerte, sino una elección diaria, recuperas el poder que siempre fue tuyo. Ser feliz no significa que no haya problemas, sino que eliges no vivir atrapado en ellos. Es elegir interpretar la vida desde la serenidad, incluso cuando algo duele. Es despertar cada día y decir, hoy decido estar en paz con lo que tengo, aunque no sea perfecto. Esa decisión no siempre es fácil, pero se entrena. Los estoicos lo hacían cada mañana. Practicaban la gratitud, repasaban mentalmente los posibles desafíos del día y elegían mantener la calma sin importar lo que viniera. Hoy la ciencia lo confirma. Los estudios sobre neuroplasticidad demuestran que entrenar la mente en pensamientos de gratitud y aceptación cambia literalmente la estructura del cerebro. La felicidad interior, más que una emoción, es un hábito. Así que no esperes a que las circunstancias te den permiso para sentirte bien. No necesitas que todo esté bajo control, ni que alguien te complete, ni que la vida sea perfecta. La felicidad empieza en el momento en que decides dejar de luchar contra lo que no puedes cambiar y comienzas a disfrutar lo que sí está en tus manos. Esa es la verdadera libertad, no depender de nada externo para sentirte pleno. Y quiero dejarte con esta última pregunta para reflexionar. ¿Cuántas veces has pospuesto tu felicidad esperando que algo cambie? ¿Y qué pasaría si hoy eliges ser feliz exactamente con lo que tienes? La novena lección. Cuando cambias por dentro, todo cambia afuera. Los estoicos comprendieron algo que hoy la psicología moderna y la física cuántica apenas están redescubriendo. La forma en que percibes el mundo determina el mundo que experimentas. No es magia, es percepción. Si tu mente está en caos, todo a tu alrededor parece confuso. Pero cuando dentro de ti hay orden, serenidad y propósito, incluso los problemas parecen más manejables. La vida no cambia porque cambien las circunstancias, cambia porque tú cambias la manera de mirar esas circunstancias. Es el mismo principio que Marco Aurelio repetía en su diario. La vida de un hombre es lo que sus pensamientos hacen de ella. Si llenas tu mente de quejas, verás obstáculos. Si la llenas de calma y gratitud, verás posibilidades. El cambio interior es el más silencioso, pero también el más poderoso. No se nota al principio, pero todo empieza a alinearse de formas inesperadas. Las personas con las que antes chocabas ya no te alteran tanto. Las situaciones que antes te generaban miedo ahora te enseñan. Y lo más curioso, cuando dejas de resistirte a la vida parece fluir con menos esfuerzo. Los estoicos no buscaban controlar el mundo, sino transformarse a sí mismos para vivir en armonía con él. Y ese es el secreto. Cuando trabajas en tu mente, no necesitas empujar la realidad, porque la realidad empieza a reflejar tu paz interior. El mundo no siempre será amable ni justo, pero cuando aprendes a vivir desde dentro, nada puede romper tu equilibrio. Es entonces cuando entiendes que el cambio que buscabas afuera, una pareja, un trabajo, una nueva ciudad, nunca fue la respuesta. El verdadero cambio era interno. Cambiar tu enfoque cambia tu energía y tu energía cambia tus resultados. Todo empieza contigo. Así que te dejo una reflexión para llevar contigo. ¿Y si el próximo cambio importante en tu vida no dependiera de lo que te rodea, sino de la persona en la que te estás convirtiendo por dentro? La 10ª lección. La felicidad interior. Se practica, no se entiende. Muchos buscan la felicidad como si fuera una idea que hay que comprender o un secreto que se revela de golpe.
Pero la felicidad interior no llega por leer un libro o escuchar una frase inspiradora. Llega cuando conviertes ese conocimiento en práctica diaria. Los estoicos no eran teóricos de sillón, eran practicantes de su filosofía. Marco Aurelio no escribía meditaciones para publicarlas, sino para recordarse a sí mismo cada día cómo quería pensar, sentir y actuar. La felicidad se entrena como un músculo, con constancia, con intención y con paciencia. No es un destino al que llegas, es una forma de vivir el camino. Practicar la felicidad interior no significa ignorar lo que duele, sino aprender a enfrentarlo desde la calma. Significa detenerte cada mañana un minuto para respirar y agradecer. Significa observar tus pensamientos y elegir cuáles te acompañan y cuáles dejas pasar. Significa no perder la compostura cuando alguien te ofende y recordar que tú decides si ese momento te roba la paz o te enseña control. Los estoicos practicaban esto cada día y hoy la ciencia confirma lo mismo. La meditación, la gratitud y la reflexión consciente reconfiguran tu mente y fortalecen la resiliencia emocional. En otras palabras, no necesitas suerte para ser feliz, necesitas práctica. La felicidad interior no es un premio para los sabios, sino una habilidad que cualquiera puede cultivar. Es un trabajo silencioso, íntimo y constante, que transforma tu manera de vivir sin que el mundo necesariamente lo note. Y eso es lo que la hace tan poderosa. Nadie puede practicarla por ti. Así que hoy te dejo con esta última reflexión, casi como un desafío. ¿Qué práctica podrías incorporar desde mañana, por pequeña que sea, que te acerque un poco más a la paz que tanto buscas? Porque cuando dejas de esperar a sentirte feliz y empiezas a vivir como alguien que ya lo es, la felicidad deja de ser una meta y se convierte en tu forma natural de existir. Conclusión. La felicidad que buscabas siempre estuvo en ti. Llegamos al final de este viaje, y si algo quiero que te lleves de todo lo que acabas de escuchar, es esto. No necesitas a nadie para ser feliz, porque la felicidad no se encuentra, se despierta. Está dentro de ti, esperando a que dejes de buscar afuera lo que solo puede florecer adentro. Los estoicos lo sabían. Nada externo puede darte una paz que no hayas construido en tu interior. Y cuando entiendes eso, la vida cambia por completo. Ya no mendigas amor, lo compartes. Ya no temes la soledad, la disfrutas. Ya no esperas que el mundo te dé permiso para sentirte bien, simplemente lo decides. La felicidad interior no es un estado permanente, sino una elección constante. Cada día tendrás motivos para perder la calma, para enojarte, para sentirte vacío. Pero también tendrás la oportunidad de elegir la serenidad, la gratitud y el dominio de ti mismo. Y ahí, en esa elección repetida una y otra vez, está el secreto que los estoicos practicaban y que hoy tú puedes empezar a vivir. No se trata de controlar el mundo, sino de aprender a gobernarte a ti. Cuando logres eso, habrás encontrado algo que nadie podrá quitarte, la paz de ser suficiente. Si este video te resonó, si en algún momento sentiste que hablaba directamente a ti, quiero invitarte a suscribirte al canal y dejar un comentario con la frase «La felicidad está en mí». Escríbelo como un compromiso contigo, como un recordatorio de que la búsqueda terminó. Y si conoces a alguien que esté pasando por un momento difícil, comparte este video con esa persona. A veces, una sola palabra puede cambiar la forma en que alguien ve su vida. Gracias por quedarte hasta el final, por apoyar este espacio y por formar parte de esta comunidad que cada día crece un poco más. Tu presencia aquí no es casualidad. Estás exactamente donde necesitas estar. Imagina por un momento que la inseguridad no es un monstruo que te persigue, sino una sombra que solo existe porque tú decides encender la luz en el lugar equivocado. ¿Qué pasaría si,
En lugar de huir de ella, aprendieras a entenderla, a dominarla e incluso a usarla a tu favor. Hoy, en un mundo donde la comparación es constante y la presión por ser perfectos parece insoportable, la inseguridad se ha convertido en un enemigo silencioso que nos roba la paz. Pero, ¿y si te dijera que la solución a este problema no está en buscar más seguridad externa, sino en cultivar una fortaleza interna que ni el fracaso, ni el rechazo, ni la incertidumbre puedan derribar? Este video no es solo una guía, es una invitación a un viaje transformador. En menos de 5 minutos descubrirás lecciones profundas y prácticas basadas en la filosofía estoica, una corriente de pensamiento que ha resistido el paso del tiempo y que hoy, más que nunca, tiene el poder de cambiarte la vida. No se trata de teorías abstractas, sino de herramientas concretas que te ayudarán a superar la inseguridad y a convertirla en tu aliada. Así que prepárate, porque lo que estás a punto de descubrir no solo te hará más fuerte, sino que te recordará que la verdadera seguridad no se encuentra en el mundo exterior, sino dentro de ti. ¿Listo para comenzar? Capítulo 1. La inseguridad como maestra silenciosa. La oscuridad no es algo que debas temer, es el lugar donde se forja la luz. Esta frase, atribuida a Musonio Rufo, uno de los menos conocidos pero más influyentes maestros estoicos, nos invita a reconsiderar nuestra relación con la inseguridad. ¿Y si, en lugar de verla como un enemigo, la viéramos como una maestra silenciosa que nos empuja a crecer, a cuestionarnos y a descubrir quiénes somos realmente? La inseguridad no es un defecto, sino una señal. Es como esa luz roja en el tablero de un automóvil que nos avisa que algo necesita atención. Ignorarla solo empeora las cosas, pero si la escuchamos, puede guiarnos hacia un lugar de mayor autoconocimiento y fortaleza. Imagina a un atleta que nunca siente inseguridad antes de una competencia. Sin esa tensión, sin ese miedo a fallar, es probable que no se prepare lo suficiente, que no dé lo mejor de sí. La inseguridad, en este caso, es lo que lo impulsa a entrenar más duro, a perfeccionar sus habilidades y a superarse. Pero, ¿cómo aplicamos esto en nuestra vida cotidiana? Comienza por hacerte una pregunta simple pero poderosa cada vez que la inseguridad aparezca. ¿Qué me está tratando de enseñar esta sensación? ¿Te sientes inseguro en tu trabajo? Tal vez es una señal de que necesitas capacitarte más o de que estás en un lugar que no te desafía lo suficiente. ¿Te cuesta relacionarte con los demás? Quizás es una invitación a trabajar en tu autoestima o a aprender nuevas habilidades sociales. El estoicismo nos enseña que no podemos controlar lo que sentimos, pero sí cómo respondemos a esos sentimientos. La próxima vez que la inseguridad llame a tu puerta, no la ignores ni la rechaces. Ábrele la puerta, siéntate con ella y escucha lo que tiene que decirte. Porque en el fondo, la inseguridad no está aquí para destruirte, sino para guiarte hacia una versión más fuerte y sabia de ti mismo. Recuerda, la oscuridad no es el fin del camino, sino el principio de una nueva luz. Y esa luz eres tú. Capítulo 2. El mito del control absoluto. No busques que los eventos sucedan como tú quieres, sino desea que sucedan como suceden, y tu camino será sereno. Estas palabras, atribuidas a Epicteto, nos llevan al corazón de una de las mayores fuentes de inseguridad, la ilusión del control. Vivimos en un mundo que nos vende la idea de que podemos dominar cada aspecto de nuestras vidas, desde nuestras carreras hasta nuestras relaciones. Pero ¿qué pasa cuando la vida nos demuestra lo contrario? La inseguridad a menudo surge de esa brecha entre lo que queremos controlar y lo que realmente podemos controlar.
Queremos que todo salga según lo planeado, que las personas nos traten como esperamos, que el mundo se ajuste a nuestras expectativas. Pero la realidad es que el control absoluto es un mito, una quimera que nos mantiene atados a la ansiedad y el miedo. El estoicismo nos ofrece una alternativa liberadora. En lugar de luchar por controlar lo incontrolable, enfócate en lo que sí está en tus manos. No puedes controlar si alguien te rechaza, pero sí puedes controlar cómo respondes a ese rechazo. No puedes controlar si pierdes tu trabajo, pero sí puedes controlar cómo te preparas para encontrar uno nuevo. Imagina que estás en un barco en medio del océano. No puedes controlar el viento ni las olas, pero sí puedes ajustar las velas y dirigir el timón. La vida es así, llena de fuerzas externas que no dependen de ti, pero también llena de oportunidades para decidir cómo navegarás a través de ellas. Entonces, ¿cómo aplicamos esta lección en nuestra vida diaria? Comienza por hacer una lista de las cosas que te preocupan y divídelas en 2 columnas: lo que puedo controlar y lo que no puedo controlar. Dedica tu energía a la primera columna y suelta la segunda. No es fácil, pero con práctica te darás cuenta de que la inseguridad pierde su poder cuando dejas de luchar contra lo inevitable. Recuerda, la serenidad no se encuentra en controlar el mundo, sino en dominar tu mente, y ese es el único control que realmente importa. Capítulo 3. El poder de la imperfección. No busques ser perfecto, busca ser íntegro. La perfección es una prisión, la integridad es libertad. Esta reflexión, inspirada en las enseñanzas de Musonio Rufo, nos invita a cuestionar uno de los mayores generadores de inseguridad en nuestra era: la obsesión por la perfección. Vivimos en un mundo que nos bombardea con imágenes de vidas impecables, cuerpos ideales y logros imposibles. Pero ¿qué precio estamos pagando por perseguir esa quimera? La perfección no solo es inalcanzable, sino que también es paralizante. Nos hace temer el fracaso, nos impide tomar riesgos y nos mantiene atrapados en un ciclo interminable de autocrítica. La inseguridad, en este sentido, no es más que el miedo a no ser lo suficientemente buenos, a no estar a la altura de esos estándares imposibles que nosotros mismos nos imponemos. El estoicismo nos ofrece una perspectiva radicalmente diferente. En lugar de perseguir la perfección, abraza la imperfección como parte esencial de la experiencia humana. Marco Aurelio, en sus meditaciones, escribió: "El obstáculo es el camino". Es decir, nuestros errores, nuestras fallas y nuestras inseguridades no son enemigos, sino maestros que nos ayudan a crecer. Imagina a un escultor trabajando en un bloque de mármol. Cada golpe de cincel, cada imperfección es necesaria para dar forma a la obra final. De la misma manera, nuestras imperfecciones no son defectos, sino herramientas que nos ayudan a esculpir nuestra mejor versión. Entonces, ¿cómo aplicamos esta lección en nuestra vida diaria? Comienza por cambiar tu diálogo interno. En lugar de castigarte por tus errores, pregúntate: ¿qué puedo aprender de esto? En lugar de compararte con los demás, recuerda que cada persona tiene su propio camino, lleno de imperfecciones y aprendizajes. Y sobre todo, practica la autocompasión. Trátate con la misma bondad y comprensión que le ofrecerías a un amigo que está pasando por un momento difícil. Porque, al final del día, la verdadera seguridad no viene de ser perfecto, sino de ser auténtico. Recuerda, la imperfección no es un fracaso, sino una oportunidad. Y en esa oportunidad radica tu verdadero poder. Capítulo 4. El arte de la resiliencia emocional. No es que tengamos poco tiempo, sino que perdemos mucho. Esta frase, atribuida a Séneca, nos lleva a reflexionar sobre uno de los recursos más valiosos que tenemos, nuestra capacidad para recuperarnos emocionalmente.
La inseguridad a menudo nos hace sentir frágiles, como si un solo golpe pudiera derribarnos. Pero, ¿y si en lugar de ser frágiles, fuéramos resilientes? ¿Y si cada caída fuera una oportunidad para levantarnos más fuertes que antes? La resiliencia emocional no es algo con lo que nacemos, es una habilidad que se cultiva, y el estoicismo nos ofrece las herramientas para hacerlo. Epicteto, el filósofo que pasó de ser esclavo a maestro, nos enseñó que no son las cosas las que nos perturban, sino nuestra interpretación de ellas. En otras palabras, no es lo que nos pasa lo que determina nuestro estado emocional, sino cómo decidimos responder a ello. Imagina que estás caminando por un bosque y te encuentras con un árbol caído. Podrías verlo como un obstáculo que te impide avanzar o como una oportunidad para trepar y ver el paisaje desde una nueva perspectiva. La resiliencia emocional es eso, la capacidad de transformar los obstáculos en oportunidades. Pero, ¿cómo desarrollamos esta habilidad? Comienza por practicar la aceptación radical. Acepta que la vida está llena de altibajos, de momentos de alegría y de dolor. No te resistas a las emociones negativas. En lugar de eso, acéptalas como parte natural de la experiencia humana. Luego trabaja en tu capacidad para reencuadrar las situaciones. Cuando te enfrentes a un desafío, pregúntate, ¿qué puedo aprender de esto? ¿Cómo puedo usar esta experiencia para crecer? Este simple cambio de perspectiva puede transformar una situación aparentemente negativa en una fuente de fortaleza. Finalmente, cultiva la gratitud. Séneca decía que la gratitud no es solo la mayor de las virtudes, sino la madre de todas las demás. Agradecer por lo que tienes, incluso en los momentos difíciles, te ayuda a mantener una perspectiva positiva y a fortalecer tu resiliencia emocional. Recuerda, la vida no se trata de evitar las caídas, sino de aprender a levantarse, y cada vez que lo haces, te vuelves un poco más fuerte, un poco más sabio y un poco más resiliente. Capítulo 5. El silencio como refugio interno. En el silencio encontramos la voz que no necesita palabras para ser escuchada. Esta reflexión, inspirada en las enseñanzas de Marco Aurelio, nos invita a explorar un aspecto poco discutido, pero profundamente transformador: el poder del silencio en la lucha contra la inseguridad. En un mundo lleno de ruido, donde las opiniones ajenas y las expectativas sociales parecen dictar cada paso que damos, el silencio se convierte en un refugio interno donde podemos reconectar con nuestra verdadera esencia. La inseguridad a menudo se alimenta del ruido externo, las críticas, las comparaciones, las expectativas irreales, pero también se alimenta del ruido interno, esos pensamientos repetitivos que nos dicen que no somos lo suficientemente buenos, que no merecemos éxito o que estamos destinados a fracasar. El silencio, en este sentido, no es solo la ausencia de sonido, sino la capacidad de acallar ese diálogo interno destructivo. El estoicismo nos enseña que el silencio es una forma de poder. Séneca, en sus cartas a Lucilio, escribió: el silencio es el espacio donde la mente se ordena y el alma se fortalece. Es en ese espacio donde podemos escuchar nuestra voz interior, esa que no está contaminada por las opiniones ajenas ni por los miedos infundados. Imagina que estás en medio de una tormenta. El viento sopla con fuerza, la lluvia cae sin piedad y el ruido es ensordecedor. Pero dentro de ti hay un lugar tranquilo, un refugio donde la tormenta no puede entrar. Ese lugar es el silencio interior, y es ahí donde puedes encontrar la claridad y la fuerza para enfrentar cualquier desafío. Entonces, ¿cómo cultivamos este silencio interior? Comienza por dedicar unos minutos al día a la meditación o a la reflexión en soledad. No necesitas ser un experto en meditación.
Simplemente siéntate en un lugar tranquilo, cierra los ojos y respira profundamente. Deja que los pensamientos vayan y vengan sin aferrarte a ellos. Luego, practica el arte de escuchar, no solo a los demás, sino a ti mismo. ¿Qué te dice tu voz interior cuando estás en silencio? ¿Son palabras de aliento o de crítica? Si es lo segundo, trabaja en transformar ese diálogo interno en uno más compasivo y constructivo. Finalmente, aprende a disfrutar del silencio en tu vida cotidiana. Camina sin música, come sin distracciones, trabaja sin multitareas. Descubrirás que, en el silencio, encuentras una fuerza que no depende de nada ni de nadie más que de ti mismo. Recuerda, el silencio no es vacío, sino plenitud. Y en esa plenitud radica tu verdadero poder. Capítulo 6. La fuerza de la vulnerabilidad auténtica. La verdadera fortaleza no está en ocultar nuestras heridas, sino en mostrarlas y transformarlas en sabiduría. Esta idea, aunque no proviene directamente de un texto estoico clásico, encapsula una enseñanza fundamental de la filosofía estoica: la importancia de enfrentar nuestras debilidades con honestidad y valentía. La inseguridad a menudo nos lleva a escondernos detrás de máscaras, a fingir que somos más fuertes, más seguros o más perfectos de lo que realmente somos. Pero, ¿qué pasaría si, en lugar de ocultar nuestras vulnerabilidades, las abrazáramos como parte esencial de nuestra humanidad? El estoicismo nos enseña que la verdadera fortaleza no reside en la ausencia de miedo o duda, sino en la capacidad de reconocerlos y seguir adelante a pesar de ellos. Marco Aurelio escribió en sus meditaciones: lo que te impide avanzar no es el miedo, sino tu resistencia a enfrentarlo. La vulnerabilidad, en este sentido, no es una debilidad, sino un acto de coraje. Imagina a un árbol en medio de una tormenta. Sus ramas pueden doblarse, sus hojas pueden caer, pero sus raíces lo mantienen firme. La vulnerabilidad es como esas ramas que se doblan. Nos hace flexibles, nos permite adaptarnos y, sobre todo, nos conecta con los demás. Porque ¿quién no ha sentido miedo, duda o inseguridad en algún momento de su vida? Entonces, ¿cómo aplicamos esta lección en nuestra vida diaria? Comienza por practicar la honestidad emocional. Si te sientes inseguro, admítelo, no solo ante ti mismo, sino también ante las personas en las que confías. Verás que, al hacerlo, no solo te liberas de una carga, sino que también creas conexiones más profundas y auténticas. Luego, trabaja en transformar tus vulnerabilidades en fortalezas. ¿Te sientes inseguro en tu trabajo? Tal vez es una señal de que necesitas aprender nuevas habilidades o buscar un mentor. ¿Te cuesta expresar tus emociones? Quizás es una oportunidad para practicar la comunicación asertiva y fortalecer tus relaciones. Finalmente, recuerda que la vulnerabilidad no es un destino, sino un camino. Cada vez que te atreves a ser auténtico, a mostrar tus heridas y a compartir tus miedos, estás construyendo una fortaleza interior que nada ni nadie puede derribar. Recuerda, la vulnerabilidad no es el fin de tu fuerza, sino el principio, y en ese principio radica tu verdadero poder. Capítulo 7. El poder de la presencia en el ahora. El pasado ya no existe, el futuro aún no ha llegado. Lo único que tienes es este momento, úsalo bien. Esta reflexión, inspirada en las enseñanzas de Epicteto, nos lleva al corazón de una de las mayores fuentes de inseguridad: la desconexión del presente. Vivimos en un mundo que nos empuja constantemente a mirar hacia atrás, a arrepentirnos de lo que hicimos o dejamos de hacer, o a proyectarnos hacia el futuro llenos de ansiedad por lo que podría ocurrir. Pero, ¿qué pasa con el ahora? ¿Qué pasa con este momento, el único que realmente tenemos? La inseguridad a menudo se alimenta de la falta de presencia.
Cuando no estamos plenamente en el presente, nuestra mente se llena de ¿qué pasaría si? Y ojalá hubiera. Nos preocupamos por errores del pasado o por posibilidades futuras, olvidando que el único lugar donde podemos actuar, sentir y vivir es aquí y ahora. El estoicismo nos enseña que la presencia no es solo un estado mental, sino una práctica diaria. Marco Aurelio escribió en sus meditaciones: no desperdicies lo que queda de tu vida en especulaciones sobre los demás, a menos que sea por algún bien común, porque te pierdes de hacer algo más. Te olvidas de vivir tu propia vida. En otras palabras, la presencia no es solo un regalo para ti, sino también para quienes te rodean. Imagina que estás teniendo una conversación con alguien importante para ti, pero tu mente está en otra parte, en el trabajo que dejaste pendiente, en la discusión que tuviste ayer, en la reunión que tienes mañana. ¿Realmente estás ahí? ¿Realmente estás conectado con esa persona y con ese momento? La inseguridad a menudo nos aleja de estas conexiones, haciéndonos sentir que no estamos lo suficientemente presentes, lo suficientemente enfocados o lo suficientemente preparados. Entonces, ¿cómo cultivamos la presencia en el ahora? Comienza por practicar la atención plena en las pequeñas cosas. Cuando camines, siente el suelo bajo tus pies. Cuando comas, saborea cada bocado. Cuando hables con alguien, escucha con todo tu ser, sin distracciones. Luego, trabaja en soltar el pasado y el futuro. No se trata de ignorarlos por completo, sino de no permitir que roben tu atención del presente. Si te encuentras preocupado por algo que ya pasó o que podría ocurrir, pregúntate: ¿puedo hacer algo al respecto en este momento? Si la respuesta es no, deja ir. Si la respuesta es sí, actúa. Finalmente, recuerda que la presencia no es un estado permanente, sino una elección constante. Cada vez que te das cuenta de que tu mente ha vagado, tráela de vuelta al presente. No te juzgues por distraerte, simplemente regresa. Porque al final del día, la vida no es más que una serie de momentos presentes, y en cada uno de ellos tienes la oportunidad de elegir cómo vivir. Recuerda, el ahora no es solo un momento en el tiempo, sino un espacio de poder, y en ese espacio radica tu capacidad para superar la inseguridad y vivir plenamente. Capítulo 8. La liberación de las etiquetas. No eres lo que otros dicen que eres lo que eliges ser en cada momento. Esta idea, aunque no proviene directamente de un texto estoico clásico, refleja una enseñanza central del estoicismo: la importancia de liberarnos de las etiquetas que nos imponen los demás y que nos imponemos a nosotros mismos. La inseguridad a menudo surge de creer que somos lo que otros dicen que somos. No eres lo suficientemente inteligente, no eres lo suficientemente talentoso, no eres lo suficientemente bueno. Pero ¿qué pasaría si en lugar de aceptar esas etiquetas, las cuestionáramos y las dejáramos ir? El estoicismo nos enseña que nuestra identidad no está fija, sino que es fluida y está en constante evolución. Epicteto, el filósofo que pasó de ser esclavo a maestro, nos recordó que ningún hombre es libre si no es dueño de sí mismo. En otras palabras, la verdadera libertad no viene de lo que los demás piensen de nosotros, sino de nuestra capacidad para definirnos a nosotros mismos. Imagina que llevas una mochila llena de etiquetas. Algunas te las pusieron tus padres, otras tus maestros, tus amigos, tus jefes. Algunas son positivas, otras negativas, pero todas tienen algo en común. No son tú. Son solo palabras, ideas, juicios que otros han proyectado sobre ti. La inseguridad surge cuando empezamos a creer que esas etiquetas son reales, que definen quiénes somos y lo que podemos lograr. Entonces, ¿cómo nos liberamos de estas etiquetas? Comienza por identificarlas. Tómate un momento para reflexionar. ¿Qué etiquetas llevas contigo?
cuáles te han sido impuestas y cuáles te has impuesto tú mismo. Escríbelas si es necesario y luego pregúntate, ¿estas etiquetas me definen realmente o son solo una versión limitada de quién soy? Luego trabaja en redefinirte. El estoicismo nos invita a vernos no como seres estáticos, sino como obras en progreso. Marco Aurelio escribió, tú tienes poder sobre tu mente, no sobre los eventos externos. Date cuenta de esto y encontrarás la fuerza. Usa ese poder para crear una nueva narrativa sobre ti mismo, una que esté basada en tus valores, tus sueños y tu capacidad para crecer. Finalmente, practica la indiferencia hacia las opiniones ajenas. Esto no significa que debas ignorar todo feedback o crítica constructiva, sino que no permitas que las opiniones de los demás determinen tu valor. Como dijo Séneca, ¿por qué te preocupas por lo que otros piensen de ti, si tú mismo no piensas mucho en ellos? Recuerda, las etiquetas no son cadenas, a menos que decidas usarlas como tales, y en tu capacidad para liberarte de ellas radica tu verdadera libertad. Capítulo 9. El valor de la autenticidad. Sé quién eres, no quien el mundo espera que seas. Esta frase, aunque no proviene directamente de un texto estoico, encapsula una enseñanza fundamental del estoicismo: la importancia de vivir de acuerdo con nuestra verdadera naturaleza. La inseguridad a menudo surge de la desconexión entre quienes somos y quienes creemos que deberíamos ser. Nos esforzamos por encajar en moldes que no nos pertenecen, por cumplir expectativas ajenas y por buscar la aprobación de los demás. Pero, ¿qué pasaría si, en lugar de perseguir la validación externa, nos atreviéramos a ser auténticos? El estoicismo nos enseña que la autenticidad no es un lujo, sino una necesidad. Marco Aurelio escribió en sus meditaciones, nada tiene tanto poder para expandir la mente como la capacidad de investigar sistemáticamente y sin miedo todo lo que es posible en la vida. En otras palabras, la autenticidad no es solo un acto de valentía, sino también una forma de expandir nuestros horizontes y descubrir nuestro verdadero potencial. Imagina que eres un actor en una obra de teatro. Durante años has interpretado un papel que no te pertenece, siguiendo un guión escrito por otros. Pero un día decides salir del escenario, quitarte el disfraz y mostrarte tal como eres. Al principio puede dar miedo. ¿Qué dirán los demás? ¿Te aceptarán? ¿Te entenderán? Pero luego algo increíble sucede. Te das cuenta de que, al ser auténtico, atraes a las personas y las oportunidades que realmente resonan con tu esencia. Entonces, ¿cómo cultivamos la autenticidad en nuestra vida diaria? Comienza por conectarte contigo mismo. Tómate un momento para reflexionar. ¿Quién soy realmente más allá de las expectativas ajenas? ¿Qué me apasiona? ¿Qué me hace sentir vivo? Escucha tus respuestas sin juzgarlas. Son la brújula que te guiará hacia tu verdadero yo. Luego practica la honestidad radical. Sé honesto contigo mismo sobre tus deseos, tus miedos y tus sueños. Y sé honesto con los demás, incluso cuando eso signifique decir no o expresar una opinión impopular. Como dijo Epicteto, si quieres mejorar, debes estar contento de ser considerado un tonto. En otras palabras, la autenticidad a veces implica ser incomprendido, pero ese es un precio que vale la pena pagar. Finalmente, recuerda que la autenticidad no es un destino, sino un camino. Cada vez que eliges ser fiel a ti mismo, incluso en las pequeñas cosas, estás construyendo una vida que no solo es más plena, sino también más inspiradora para los demás. Recuerda, la autenticidad no es solo un regalo para ti, sino también para el mundo, y en ese regalo radica tu verdadero poder. Capítulo 10. La transformación a través del servicio. No vivas como si tuvieras 1000 años por delante. El destino está ante ti.
Mientras vivas, mientras puedas, sé bueno. Estas palabras, pronunciadas por Marco Aurelio, nos llevan al corazón de una de las lecciones más profundas del estoicismo: la importancia de servir a los demás como una forma de trascender nuestras propias inseguridades. La inseguridad a menudo nos hace enfocar en nosotros mismos, en nuestras carencias, en nuestros miedos. Pero ¿qué pasaría si, en lugar de mirarnos constantemente al espejo, dirigimos nuestra atención hacia afuera, hacia los demás? El estoicismo nos enseña que el servicio no es solo un acto de generosidad, sino también una forma de sanación. Cuando nos enfocamos en ayudar a los demás, nuestras propias inseguridades pierden fuerza. Ya no estamos preocupados por si somos lo suficientemente buenos, lo suficientemente inteligentes o lo suficientemente talentosos. En lugar de eso, estamos ocupados en hacer una diferencia, en aportar valor, en ser útiles. Imagina que estás en un barco que se está hundiendo. En lugar de preocuparte por tu propia seguridad, decides ayudar a los demás a subir a los botes salvavidas. En ese momento, tu inseguridad desaparece porque tu atención está completamente enfocada en algo más grande que tú. El servicio tiene ese poder, nos saca de nuestra mente y nos conecta con algo más profundo y significativo. Entonces, ¿cómo aplicamos esta lección en nuestra vida diaria? Comienza por buscar oportunidades para servir en tu comunidad. No tiene que ser algo grande o espectacular. Incluso los pequeños actos de bondad pueden tener un impacto profundo. Ayuda a un vecino, ofrece tu tiempo a una causa que te importe, escucha a alguien que necesita ser escuchado. Luego, practica la empatía. Pregúntate, ¿qué necesitan los demás? ¿Cómo puedo aportar valor a sus vidas? Cuando te enfocas en las necesidades de los demás, te das cuenta de que tus propias inseguridades son pequeñas en comparación con los desafíos que enfrentan otras personas. Finalmente, recuerda que el servicio no es solo un acto altruista, sino también una forma de crecimiento personal. Como dijo Séneca, enseñar es aprender 2 veces. Cuando ayudas a los demás, no solo estás transformando sus vidas, sino también la tuya. Recuerda, la verdadera seguridad no se encuentra en la autosuficiencia, sino en la conexión con los demás. Y en esa conexión radica tu capacidad para superar la inseguridad y vivir una vida plena. Conclusión: el camino hacia la libertad interior. La felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos. Con estas palabras, Marco Aurelio nos deja una última reflexión que resume el viaje que hemos emprendido juntos a través de estas 10 lecciones estoicas para superar la inseguridad. No se trata de cambiar el mundo exterior, sino de transformar nuestro mundo interior. No se trata de eliminar la inseguridad por completo, sino de aprender a vivir con ella, a entenderla y a usarla como una fuerza para crecer. Hemos explorado cómo la perspectiva, la aceptación, la gratitud, el desapego, la voluntad, la reflexión, la vulnerabilidad, la acción, la simplicidad y la resiliencia no son solo conceptos filosóficos, sino herramientas prácticas que puedes aplicar en tu vida diaria. Cada una de estas lecciones es un paso hacia la libertad interior, hacia esa paz mental que no depende de las circunstancias externas, sino de tu capacidad para dominar tu mente y tu corazón. La inseguridad no es un enemigo, sino un maestro. Nos enseña a ser humildes, a ser compasivos, a ser resilientes. Nos recuerda que no somos perfectos, pero que podemos ser íntegros. Nos desafía a enfrentar nuestros miedos, a cuestionar nuestras creencias y a descubrir nuestro verdadero potencial. Así que, la próxima vez que sientas esa punzada de inseguridad, no la rechaces. Acéptala como parte de tu humanidad, pero no permitas que te defina. Recuerda que tienes el poder de elegir cómo responder,
de elegir quién ser en cada momento. Porque al final del día, la verdadera seguridad no viene de lo que tienes, de lo que logras o de lo que los demás piensen de ti. Viene de saber que, pase lo que pase, tienes las herramientas para enfrentarlo, para crecer a través de ello y para convertirte en la mejor versión de ti mismo. Gracias por acompañarnos en este viaje. Si estas lecciones han resonado contigo, compártelas con alguien que las necesite, porque el conocimiento no es solo para guardarlo, sino para vivirlo y compartirlo. Recuerda, el camino hacia la libertad interior no es una carrera, sino un viaje, y cada paso que das, por pequeño que sea, te acerca a la vida plena y auténtica que mereces. El éxito no es un accidente ni un destino, es un proceso de transformación, pero lo que rara vez se nos dice es que, más que acumular, alcanzar el éxito personal a menudo requiere soltar, dejar ir lo innecesario, lo que pesa y obstaculiza. Al igual que un escultor que cincela un bloque de mármol, nuestra tarea no es añadir, sino eliminar todo aquello que impide que nuestra mejor versión salga a la luz. El filósofo estoico Epicteto escribió: «Lo que más temes perder no es en realidad tuyo». Estas palabras esconden una verdad universal. Lo que cargamos sin cuestionar, miedos, creencias limitantes, hábitos, personas, incluso pensamientos, son cadenas invisibles que moldean nuestro día a día. Pero, ¿y si pudieras romper esas cadenas? En este video, exploraremos aquello que necesitas eliminar para que el éxito, en su forma más auténtica, sea inevitable. Pero no se trata de una lista de consejos trillados. Aquí encontrarás la sabiduría de los estoicos y las lecciones más potentes de la historia. ¿Por qué? Porque el éxito no solo se define por lo que haces, sino por lo que decides dejar atrás. Como dijo Marco Aurelio, no pierdas tiempo discutiendo cómo debería ser un hombre bueno. Sé uno. Lo mismo ocurre con el éxito. Hoy no hablaremos de sueños, sino de decisiones. No se trata de quién deseas ser, sino de lo que debes abandonar para llegar allí. Este no es solo un camino de crecimiento, es una revolución interna. Comencemos. Capítulo 1. Romper el contrato con el pasado. El pasado puede ser un maestro invaluable, pero también un carcelero cruel. Muchas veces, sin darnos cuenta, vivimos anclados a recuerdos, decisiones o errores que definieron un momento específico, pero que no tienen por qué definir nuestra vida completa. Los estoicos lo entendían bien. No se sufre el pasado ni el futuro, sino únicamente el presente, escribió Séneca, recordándonos que aferrarnos al pasado es como intentar navegar con una ancla firmemente clavada al fondo del mar. El primer paso hacia el éxito personal es liberarnos del peso muerto de nuestra historia. Pero esto no significa ignorar lo que ocurrió, sino reinterpretarlo. Los estoicos tenían un término clave: amor fati, el amor al destino. Esta idea nos invita a abrazar todo lo que nos ha sucedido, incluso las experiencias más dolorosas, como parte del proceso que nos ha moldeado, no para vivir allí, sino para aprender y seguir adelante. Piensa en tus fracasos, tus decisiones equivocadas, las palabras dichas en el calor del momento, o incluso en los momentos en los que fuiste víctima de circunstancias injustas. Todos ellos tienen un lugar en tu historia, pero no tienen por qué definir tu presente ni limitar tu futuro. El estoico Epicteto lo resumió de manera contundente: la gente no se perturba por las cosas, sino por las opiniones que tienen sobre ellas. Un ejemplo claro lo vemos en figuras históricas como Thomas Edison. Se dice que cuando su laboratorio se incendió y perdió años de trabajo, simplemente respondió: «¡Qué magnífico espectáculo! Se han quemado todos nuestros errores. Ahora podemos comenzar de nuevo». La pregunta es: ¿estás dispuesto a quemar mentalmente aquello que te detiene?
Romper el contrato con el pasado no es olvidar, sino dejar de firmar acuerdos con las emociones negativas que provoca. No necesitas cargar con el arrepentimiento eterno, la culpa o el resentimiento. Al final, estas emociones no son castigos que te enriquecen, sino pesos que te detienen. El estoicismo nos invita a enfocarnos en lo que podemos controlar. No puedes cambiar lo que sucedió ayer, pero sí puedes decidir qué significará para ti hoy. Cada día es una oportunidad para reescribir tu narrativa. Al dejar de lado el pasado, no lo estás negando, sino usándolo como un trampolín en lugar de una cadena. Pregúntate, ¿qué parte de tu pasado te está deteniendo? ¿Es un error? ¿Un juicio de alguien que aún escuchas en tu mente? ¿Una versión antigua de ti que ya no tiene sentido? Elimina ese peso. Porque para avanzar no necesitas más equipaje, sino menos. Al dejar ir lo que fuiste, abres espacio para lo que puedes ser. ¿Y qué es el éxito, sino la valentía de seguir adelante con las manos vacías, listas para crear algo nuevo? Capítulo 2. Derribar el mito del control absoluto. El ser humano tiene una obsesión profundamente arraigada, el deseo de controlar todo lo que le rodea. Queremos controlar el resultado de nuestros proyectos, las opiniones de los demás, las circunstancias externas e incluso el futuro, como si todo estuviera en nuestras manos. Sin embargo, esta búsqueda constante de control no solo es inútil, sino que es la causa principal de nuestra ansiedad, frustración y, en última instancia, de nuestro fracaso personal. El estoicismo, por el contrario, nos enseña que gran parte del éxito no radica en controlar, sino en soltar. Marco Aurelio, el emperador filósofo, lo expresó de manera poderosa. Tú tienes poder sobre tu mente, no sobre los eventos externos. Date cuenta de esto y encontrarás la fuerza. La paradoja es clara. Cuanto más intentamos dominar lo incontrolable, más nos alejamos de la paz y el enfoque necesarios para triunfar. Porque la verdad es que no podemos decidir cómo actuará alguien más, si un proyecto fracasará por factores externos o si el futuro será como lo imaginamos. Pero lo que sí podemos controlar es cómo reaccionamos ante lo que sucede. Imagina que estás navegando en alta mar. No puedes controlar la fuerza del viento, las olas o las tormentas, pero sí puedes decidir cómo ajustar las velas y mantener el rumbo. El problema no es la tormenta, sino tu resistencia a aceptar que no puedes calmarla. Derribar el mito del control absoluto requiere entender la distinción esencial que los estoicos nos enseñan, lo que está dentro de nuestro poder y lo que no lo está. Epicteto, en su manual de vida, lo describe de forma simple pero impactante. Algunas cosas están bajo nuestro control y otras no. La confusión de estas categorías es la raíz de todos nuestros males. En el camino hacia el éxito personal, muchos caen en la trampa de gastar su energía en lo incontrolable. Intentan agradar a todos, temen el rechazo y se preocupan constantemente por cosas que están fuera de su alcance. Pero el verdadero cambio ocurre cuando te concentras exclusivamente en lo que puedes hacer, en lo que depende de ti. Un ejemplo claro de este principio es la vida de Viktor Frankl, el psiquiatra y sobreviviente del Holocausto. En su libro El hombre en busca de sentido, Frankl relata cómo, incluso en las condiciones más extremas, encontró libertad interior al aceptar que, aunque no podía controlar su entorno, sí podía decidir cómo reaccionar ante él. Esa elección le dio un propósito incluso en medio del sufrimiento. La clave para derribar el mito del control absoluto es abrazar la incertidumbre. Aceptar que no necesitas prever cada resultado para actuar. Esto no es resignación, sino poder. Al soltar lo que no puedes manejar, liberas una enorme cantidad de energía que puedes invertir en lo que realmente importa:
tus decisiones, tus acciones, tu actitud. La próxima vez que sientas frustración porque algo no sale como esperabas, detente, pregúntate, ¿esto está realmente bajo mi control? Si la respuesta es no, respira, acepta y sigue adelante. Porque en ese momento no estás renunciando al éxito, estás tomando el control verdadero, el control sobre ti mismo. El éxito personal no se mide por la cantidad de cosas que puedes manipular, sino por la capacidad de mantener la calma y avanzar, incluso cuando el mundo no actúa a tu favor. En esa quietud está la verdadera fortaleza. Capítulo 3. Liberarte del juicio de los demás. La opinión de los demás ha sido desde tiempos antiguos una de las mayores prisiones del ser humano. Buscamos la aprobación, tememos el rechazo y constantemente nos adaptamos para encajar en expectativas ajenas. Pero, ¿a qué costo? Esta obsesión por agradar no solo nos roba la autenticidad, sino que nos desvía del camino hacia el éxito personal. El estoicismo lo deja claro. Lo que otros piensan de ti no es asunto tuyo. Marco Aurelio reflexionó: el alma que se respeta a sí misma no se deja perturbar por la opinión de otros. Se centra en lo que es justo y en sus propias acciones. Este principio nos enseña que nuestro valor no depende de cómo nos vean, sino de cómo actuamos en alineación con nuestros principios. La necesidad de aprobación es como una jaula dorada. Se siente segura, pero te limita. Vivimos en una era donde las redes sociales magnifican esta trampa. Cada publicación, cada foto, cada palabra parecen gritar en busca de validación. Pero los likes y los comentarios no son reflejos de tu valor real, solo de la percepción momentánea de otros. Y como dice Epicteto, quien depende de la aprobación de otros se convierte en su esclavo. Para liberar tu potencial, debes soltar el peso del juicio externo. Esto no significa ignorar a todos o vivir sin feedback. Se trata de diferenciar lo que te edifica de lo que simplemente te distrae. El elogio puede ser tan peligroso como la crítica, porque ambos, si no se manejan con sabiduría, pueden alejarte de tu centro. Piensa en las figuras que han dejado huella en la historia. Muchos de ellos enfrentaron críticas, rechazo y burlas en su momento. Galileo fue perseguido por defender la verdad sobre el universo. Nelson Mandela fue encarcelado por luchar por la justicia. Ambos entendieron que el éxito no radica en la aceptación, sino en la fidelidad a un propósito más grande. El estoicismo también nos recuerda que lo que otros piensan de nosotros dice más sobre ellos que sobre nosotros mismos. Sus juicios provienen de su propia perspectiva, sus experiencias, sus prejuicios. ¿Por qué deberías permitir que eso defina quién eres? Romper con el juicio de los demás comienza con una pregunta. ¿Estoy viviendo de acuerdo con mis propios valores o con los estándares de alguien más? Si te das cuenta de que tus decisiones están condicionadas por el miedo a ser juzgado, es hora de cambiar. Séneca dijo: un hombre que sigue a la multitud nunca irá más lejos que ella. Recuerda que el éxito personal no se mide por lo que otros dicen, sino por lo que tú construyes. Si buscas complacer a todos, nunca serás libre. Pero si te mantienes fiel a lo que realmente importa para ti, te sorprenderás de la claridad y la fuerza que emergen en tu vida. Cuando dejes de preocuparte por cómo te ven los demás, descubrirás algo maravilloso. Un mundo donde tus decisiones nacen de la libertad, no del miedo. Porque al final, no es lo que otros piensan de ti lo que determina tu destino, sino lo que tú piensas de ti mismo. Capítulo 4. Desapegarte del resultado final. El deseo de alcanzar un resultado específico puede convertirse en una obsesión silenciosa que consume nuestra energía y nubla nuestra perspectiva. En nuestra cultura hemos sido educados para pensar que el éxito es la meta, el premio final.
el punto de llegada. Pero los estoicos, con su enfoque pragmático y profundamente sabio, nos enseñan que el verdadero poder está en el proceso, no en el resultado. Marco Aurelio escribió: no te perturbes por lo que no puedes controlar. Actúa con rectitud, habla con verdad, trabaja con esfuerzo y acepta lo que venga. Este consejo nos invita a abandonar nuestra obsesión por controlar cómo terminan las cosas y, en su lugar, enfocarnos en lo único que podemos dominar: nuestras acciones en el presente. Cuando dependes del resultado para medir tu valor, creas una trampa emocional. Si logras el éxito esperado, te sientes eufórico, pero solo por un momento. Si fracasas, te sumerges en la decepción y la duda. Es un ciclo interminable de subidas y caídas. Pero el estoicismo nos ofrece un camino diferente: desapegarnos del final y enamorarnos del camino. Reflexiona sobre esto. ¿Cuántas veces te has esforzado al máximo y, aún así, las cosas no han salido como planeaste? Quizás no conseguiste ese trabajo, no obtuviste el reconocimiento esperado o las circunstancias jugaron en tu contra. ¿Significa eso que tus esfuerzos fueron en vano? Los estoicos dirían que no. Epicteto explicó: haz lo mejor que puedas con lo que tienes, en el momento que tienes, y deja que el resto sea como debe ser. Un ejemplo poderoso de este principio es el de los antiguos samuráis, quienes, al igual que los estoicos, practicaban la idea del desapego al resultado. Antes de una batalla, un samurái debía aceptar que podía morir. Esa aceptación no lo debilitaba, sino que lo fortalecía, porque le permitía actuar con todo su potencial, sin temor al desenlace. En otras palabras, aceptaban la posibilidad de perder, pero jamás dejaban de luchar. Desapegarte del resultado final no significa carecer de ambición o resignarte al azar. Es un llamado a dirigir tu energía hacia el proceso. Trabajar con dedicación, aprender con humildad y perseverar con constancia. Al soltar el resultado, te liberas del miedo al fracaso y del ego que busca aprobación. Te enfocas en lo que realmente importa: crecer y actuar en armonía con tus valores. El éxito personal no es un destino, es una forma de caminar. Si persigues tus metas con obsesión, te perderás la riqueza del momento presente. Pero si te entregas plenamente al proceso, alcanzarás algo mucho más valioso que un logro: la paz interna y la satisfacción de saber que hiciste todo lo que estaba en tus manos. Para ilustrarlo, piensa en un agricultor que siembra sus semillas. Él no puede controlar la lluvia, el sol o el viento, pero sí puede preparar la tierra, plantar en el momento adecuado y cuidar su campo con esmero. Si al final la cosecha es buena, habrá cumplido su tarea. Y si la cosecha falla, aún habrá ganado, porque actuó con propósito y diligencia. Deja ir la obsesión por el resultado, trabaja duro, vive con integridad y acepta lo que venga con serenidad. Porque el éxito no es solo lo que logras, sino en quién te conviertes mientras lo intentas. Capítulo 5. Desprenderte de la comparación constante. Vivimos en una era donde la comparación es inevitable. Redes sociales, noticias y conversaciones cotidianas nos exponen constantemente a la vida, los logros y las experiencias de los demás. Pero lo que parece ser una inspiración a menudo se convierte en una carga. Nos medimos contra estándares ajenos, olvidando que cada camino es único. En este capítulo exploraremos cómo la comparación puede ser una barrera silenciosa hacia el éxito personal y cómo liberarnos de ella. El estoicismo tiene una enseñanza fundamental. No debes preocuparte por el progreso de los demás, sino por el tuyo propio. Marco Aurelio lo dijo claramente: no pierdas tiempo mirando lo que otros hacen o dejan de hacer. Mira lo que tú haces o no haces.
Esta simple pero poderosa idea nos recuerda que enfocar nuestra energía en la vida de los demás no nos acerca a nuestras metas. Al contrario, nos distrae y debilita. La comparación es, en esencia, una distorsión. Comparamos lo que conocemos de nuestra vida, con todos sus desafíos, inseguridades y complejidades, con una versión superficial de la vida de otros. ¿Qué vemos? Sus éxitos, sus momentos de gloria, pero rara vez su esfuerzo, sus fracasos y las luchas que enfrentan en privado. Es como comparar nuestra obra en progreso con la obra maestra terminada de alguien más. Epicteto dijo: nunca envidies a alguien por lo que tiene, más bien pregúntate qué tuvo que sacrificar para conseguirlo. Esta frase es un recordatorio de que cada logro tiene un precio, y a menudo lo que admiramos en otros no es compatible con nuestras propias prioridades o valores. Lo que alguien más posee o ha logrado no disminuye lo que tú eres ni lo que puedes alcanzar. Un ejemplo fascinante es el de Theodore Roosevelt, quien acuñó la frase: la comparación es el ladrón de la alegría. Roosevelt entendió que medirnos constantemente contra otros nos priva de reconocer nuestro propio progreso y nuestras victorias, por pequeñas que sean. Cada vez que te comparas, te alejas de tu autenticidad y, peor aún, comienzas a perseguir metas que quizá ni siquiera son importantes para ti. El éxito no es un juego de suma cero. Que alguien más tenga éxito no significa que tú estés fracasando. Cada persona tiene su propio ritmo, sus propias batallas y su propio camino. Los estoicos creían profundamente en la idea de vivir en concordancia con nuestra propia naturaleza. No estás aquí para competir con otros. Estás aquí para ser la mejor versión de ti mismo. Liberarte de la comparación constante requiere un cambio de enfoque. En lugar de mirar hacia afuera, comienza a mirar hacia adentro. Pregúntate: ¿qué he logrado hasta ahora? ¿Qué me hace feliz? ¿Qué puedo mejorar? Estas preguntas te reconectan con tu esencia y te permiten avanzar desde un lugar de autenticidad. Es fundamental entender que el verdadero progreso no es lineal ni uniforme. Algunas personas alcanzan sus metas temprano, mientras que otras florecen más tarde. La historia está llena de ejemplos de personas que encontraron su grandeza en momentos inesperados. Anna Mary Robertson Moses, conocida como Grandma Moses, comenzó su carrera como artista a los 78 años, demostrando que el éxito no tiene edad ni un calendario establecido. La próxima vez que sientas la tentación de compararte con alguien, recuerda estas palabras de Séneca: la felicidad no depende de cosas externas, sino de cómo las vemos. Tú defines tu éxito, no los demás. Y cada paso que das en tu propio camino, por pequeño que sea, es una victoria que merece ser celebrada. La comparación constante no solo te roba la paz, sino también el tiempo y la energía que podrías invertir en ti mismo. Deja de medir tu vida con reglas ajenas. Abraza tu ritmo, honra tu proceso y confía en que estás exactamente donde necesitas estar para llegar a donde quieres ir. Capítulo 6. Soltar el miedo al fracaso. El fracaso es uno de los mayores fantasmas que persiguen al ser humano. Nos aterroriza, nos paraliza y muchas veces nos impide siquiera intentar aquello que deseamos. Pero si observamos la historia y los principios del estoicismo, entendemos que el fracaso no es el enemigo, es un maestro, es una etapa natural del progreso y paradójicamente un elemento esencial del éxito personal. Séneca, con su claridad característica, escribió: el fracaso es a menudo el primer paso hacia algo mejor. Esta perspectiva desafía la idea convencional de que fallar significa perder. Para los estoicos, cada tropiezo era una oportunidad de aprendizaje, una manera de probar y fortalecer el carácter. En lugar de huir del fracaso, aprendieron a enfrentarlo con coraje y gratitud.
El miedo al fracaso proviene, en gran parte, de nuestra educación y sociedad. Desde pequeños se nos enseña que equivocarnos está mal, que cometer errores nos hace menos competentes o valiosos. Pero, ¿qué pasaría si cambiáramos esta narrativa? En lugar de ver el fracaso como una señal de derrota, podemos verlo como una señal de que estamos intentándolo, de que estamos creciendo. Un ejemplo brillante lo encontramos en la vida de Thomas Edison. Cuando intentaba inventar la bombilla, realizó más de 1000 intentos fallidos. Cuando le preguntaron cómo se sentía después de tantos fracasos, respondió: "No he fallado, solo he encontrado 1000 maneras que no funcionan". Esta mentalidad no solo lo llevó a triunfar, sino que redefinió lo que significa persistir frente a la adversidad. El estoicismo nos enseña que el fracaso no define quiénes somos, sino cómo respondemos a él. Epicteto dijo: "Lo que arruina al hombre no es lo que le sucede, sino cómo lo percibe". Si vemos el fracaso como el fin, se convierte en un obstáculo. Pero si lo vemos como una lección, se transforma en un peldaño hacia algo más grande. Parte de soltar el miedo al fracaso es entender que no puedes controlar el resultado de tus acciones, pero sí puedes controlar el esfuerzo que pones en ellas. Este desapego, combinado con la aceptación de que la vida no siempre sigue nuestras expectativas, es clave para avanzar con valentía. Marco Aurelio lo resumió con elegancia: acepta todo lo que te llega, tejido en el patrón de tu destino. Lo que sucede, sucede por una razón. También es importante reconocer que muchas veces el miedo al fracaso no viene de nosotros mismos, sino de lo que creemos que los demás pensarán de nosotros. Nos preocupa el juicio externo, las críticas, el ser vistos como incompetentes. Pero este temor es un espejismo. La mayoría de las personas están tan enfocadas en sus propios desafíos que apenas notan nuestras caídas. El éxito personal requiere una reconfiguración de nuestra relación con el fracaso. No se trata de eliminarlo, porque eso es imposible. Se trata de caminar hacia él con la certeza de que sobreviviremos, de que aprenderemos y de que saldremos más fuertes. Cada fracaso contiene una lección y cada lección nos acerca más a nuestras metas. Piensa en todas las figuras históricas que admiramos: inventores, artistas, emprendedores, líderes. Todos ellos fallaron una y otra vez. Beethoven fue considerado un fracaso como compositor en sus primeros años. J.K. Rowling fue rechazada por múltiples editoriales antes de que Harry Potter se convirtiera en un fenómeno mundial. ¿Qué tenían en común? Entendieron que el fracaso no era un final, sino un comienzo. Soltar el miedo al fracaso es, en última instancia, un acto de fe. Fe en ti mismo, en tu capacidad para adaptarte, aprender y seguir adelante. Recuerda que fallar no significa que seas incapaz, sino que eres lo suficientemente valiente para intentarlo. Y cada intento, incluso los que terminan en caída, te acerca más al éxito. Así que da ese paso, arriesga, y si caes, levántate. Porque en el gran esquema de la vida los errores no son marcas de vergüenza, sino cicatrices de crecimiento. El éxito no es evitar el fracaso, es abrazarlo, aprender de él y seguir avanzando, más sabio y más fuerte que antes. Conclusión: el verdadero poder de eliminar lo que no necesitas. A lo largo de este camino hemos explorado 6 cargas que debes soltar para alcanzar el éxito personal: las expectativas ajenas, la obsesión por los resultados, la comparación, el miedo al fracaso y otros lastres que, muchas veces sin darnos cuenta, condicionan nuestra vida. Cada una de estas cadenas, invisibles pero poderosas, limita nuestra capacidad de avanzar hacia una vida plena y auténtica. El estoicismo
con su sabiduría milenaria, nos recuerda que el verdadero poder no proviene de lo que acumulamos, sino de lo que somos capaces de liberar. Marco Aurelio lo expresó con claridad. Tu felicidad depende de tres cosas: tus pensamientos, tus acciones y tu capacidad de adaptarte a lo inevitable. Y es precisamente esta capacidad de soltar lo que no necesitas lo que te permitirá vivir en sintonía con tus valores y aspiraciones. El éxito personal no es un destino lejano, ni una meta abstracta definida por estándares externos. Es una experiencia que construyes día a día, eliminando lo superfluo para quedarte con lo esencial. Es un proceso continuo de autodescubrimiento, de enfrentar tus miedos y de tomar decisiones conscientes que te acerquen a tu mejor versión. Piensa en un escultor frente a un bloque de mármol. Su trabajo no consiste en añadir, sino en quitar todo aquello que no pertenece a la figura que quiere crear. De manera similar, tu éxito no depende de todo lo que intentes sumar a tu vida, sino de lo que estés dispuesto a dejar atrás. Las creencias limitantes, las opiniones de otros, los miedos y las expectativas que no resuenan contigo. Si algo nos enseñan los estoicos es que todo comienza y termina en nuestra mente. Séneca dijo: no es lo que tienes, sino cómo piensas sobre lo que tienes, lo que determina tu felicidad. Esta filosofía nos invita a ser guardianes de nuestros pensamientos, a cuestionar nuestras creencias y a elegir conscientemente qué merece permanecer en nuestra vida. El mundo está lleno de distracciones y cargas innecesarias, pero también está lleno de posibilidades. Cuando eliminas lo que no te sirve, creas espacio para lo que verdaderamente importa: tus sueños, tus relaciones significativas, tu crecimiento personal. Y sobre todo, encuentras la libertad de vivir una vida auténtica, guiada por tus propios valores. El éxito no es un camino fácil ni rápido, pero es un camino que vale la pena recorrer, y al final no se trata solo de alcanzar metas, sino de quién te conviertes en el proceso. Cuando dejas ir lo que no necesitas, te acercas a tu esencia, a tu propósito, a esa versión de ti mismo que siempre estuvo allí, esperando ser liberada. Ahora la pregunta no es qué necesitas para alcanzar el éxito, sino qué estás dispuesto a soltar para encontrarlo. La respuesta está en tus manos, porque como los estoicos nos enseñan, el éxito no se encuentra fuera de ti, sino dentro de tu mente, tu carácter y tus elecciones. Y eso, mi amigo, es algo que nadie puede arrebatarte. Toma el control, suelta el peso innecesario y da el paso hacia la vida que mereces. Hoy es el momento de empezar.